El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. ASICS es una de las marcas que mayor velocidad de crucero llevan en esto de lanzar modelos. De hecho, hacen varios de ellos durante el año. Algunos pasan más desapercibidos y otros reciben más atención, ya sea por un cambio drástico o por la llegada de un modelo quizás esperado o quizás novedoso. Fíjate, un claro ejemplo fue el lanzamiento a mitad de año de la Meta Fuji Trail, la zapatilla de competición con placa de carbono para montaña. Y por cierto, si quieres conocer un poquito más este modelo, en el programa número 176 te hablé de él. Y fíjate que hoy, al igual que en ese programa número 176, también tengo la colaboración, la ayuda de Tony Agustí. Si eres oyente habitual de este programa, ya sabrás que cuando hay que hablar de novedades de ASICS, siempre recurro a Tony, que es uno de los brand trainers de la marca. Y en este caso quiero hablarte de un modelo de asfalto. Ya sabes que en este programa también me gusta el asfalto, también me gusta hablar de esos modelos, esos lanzamientos, esos productos que creo que tienen interés. Y se trata del ASICS Nova Blast 5, un modelo que saldrá a la venta el 1 de diciembre. Yo, desde luego, y como usuario de las anteriores versiones, y siendo la Nova Blast 4 una de las zapatillas de asfalto que más me ha gustado de este 2024 que está ya a punto de acabar, por supuesto me interesaba saber qué aporta o qué trae esta nueva versión. Así que por cuestión de agilidad, también de rapidez, le pedí un audio de voz a Tony para que me contase qué trae de nuevo esta Nova Blast 5. Así que voy a desgranar, a desmenuzar ese audio que me mandó Tony para conocer este modelo parte por parte, para saber qué ha cambiado, qué nos ofrece y, por supuesto, la gran novedad que implementa. Así que vamos por partes y primero de todo vamos a ver cómo resumiría Tony con 4 pinceladas esta nueva ASICS Nova Blast 5. Hola Juan, un placer hablar contigo de nuevo y en este caso para comentarte las novedades de esta nueva versión de la Nova Blast número 5. Si tuviera que resumírtelo en un titular, te diría que es una vuelta a los orígenes, ¿de acuerdo? Después de una versión 4 que sí que resultó algo más estructurada y que eso a mucha gente le vino súper bien porque digamos que abrimos un poco el abanico. Esta Nova Blast pudo llegar a más tipos de consumidores y no solo para aquellos que llevan la zapatilla al límite o que van siempre un poco más rápido. Como te digo, después de esa versión 4 más estructurada, creo que se ha hecho un pequeño viraje hacia una versión un poquito más con más chispa o más rápida, más alegre y buscando esas sensaciones de las primeras versiones. Obviamente sin caer en aquellas inestabilidades o en aquel carácter un poco más indomable, siempre buscando una opción mucho más segura que en aquel entonces, pero sí con ese tacto agradable, esa zapatilla blandita, algo más flexible, cómoda, pero con esa respuesta y ese retorno de energía que siempre la han caracterizado. Bueno, bien, ya tenemos ahí un titular, vuelta a los orígenes. Fíjate que tengo guardada en mi colección aquella impactante Nova Blast 1, aquella primera generación. Es una zapatilla que sin duda rompió en diseño, rompió en estética con todo lo que había hecho ASICS anteriormente, pero sí que Tony ha utilizado una palabra que la describiría perfectamente, y ha sido el término indomable. Y es que ciertamente, como alguna vez comenté, es o era una zapatilla súper amortiguada, una maravilla en ese sentido, pero que solo servía para ir en línea recta. Lógicamente, y como no podía ser de otra forma, ASICS fue corrigiendo eso en sucesivas versiones, y la zapatilla es cierto que en cada versión cambiaba de forma notable. Aquí en este sentido sí que hay que reconocer que ASICS toma rápidamente cartas en el asunto y no deja que un problema se le enquiste y lo vaya arrastrando versión tras versión. En cualquier caso, después de este titular que nos ha dejado Tony, vamos a entrar en materia, vamos a desmenuzar, a diseccionar esta zapatilla y primero de todo, vamos a entender el concepto y para ello hemos de saber qué geometría ofrece, su altura, drop, etc. A nivel de geometrías, en un poco el aspecto general, se mantiene lo mismo. A nivel de total stack height tenemos solo medio milímetro menos tanto parte delantera como trasera, por lo tanto no va a variar tampoco el comportamiento general de la zapatilla, mantenemos un drop de 8 milímetros, el rocker va a ser exactamente igual, o sea la curvatura de la parte delantera va a ser exactamente igual. Sí que vemos que a nivel general lo que es la media suela, un poco en un primer vistazo, nos resulta algo menos voluminosa que la versión 4, es como si hubiéramos pulido un poco
intentado afinar la zapatilla. De hecho, esto se va a notar sobre todo en la parte trasera, que en la versión 4 teníamos como mucho volumen, ¿de acuerdo? Y esto a algunas personas les resultaba algo un poco tosco. Quizá un talón algo más, como te digo, más estilizado ayudaría, y en este caso se ha optado por ese camino. Es decir, según Tony, la zapatilla mantiene el drop 8 y sus perfiles bajarían ese medio milímetro hasta quedar en 33 en metatarsos y 41 en el talón. Sí es cierto que viendo las fotos y a la espera de que me llegue mi unidad de test, se ve que efectivamente ofrece unas formas más pulidas y por tanto menos agresivas visualmente, especialmente en esa zona trasera. Pero vamos a atacar a la zapatilla parte por parte para saber qué veremos, por ejemplo, en la suela, tanto en diseño como en el compuesto empleado. Si vemos la base de la zapatilla, vemos lo que es la parte del caucho, de la suela, nos llama la atención que la estructura se sigue manteniendo, es decir, algo que nos ha funcionado, y digamos que lo que no funciona no queremos cambiarlo, donde sí que queremos hacer hincapié en aquellas zonas, en aquellas áreas donde sí que tenemos margen de mejora. Por lo tanto, como te decía, mantenemos esa isla central que nos caracteriza, que siempre nos va a ayudar a tener ese máximo retorno de energía, que podremos comprimir esa zona de la parte del antepié y conseguir ese retorno de energía muy potente. Veremos también que la parte del mediopié, la zona más del puente, por decirlo así, será un poquito más ancha que la versión anterior, y esto, cuando hablemos de la media suela, entenderemos por qué. En este caso, el caucho que usaremos será un Ajar de baja densidad. Ajar es un material que lleva muchísimos años con nosotros, que nos da muy buen performance a nivel de durabilidad y de agarre, y en un modelo en el que el peso premia bastante, es decir, estamos hablando de una zapatilla de corte rápido, por lo tanto intentaremos aligerar el conjunto en la medida de lo posible. Vamos a usar un Ajar de baja densidad. Con este material lo que conseguimos es un buen compromiso entre durabilidad y agarre, es decir, que al final lo que buscamos es ese conjunto bastante equilibrado. Así pues vemos que la marca sigue confiando en el compuesto, sigue utilizando el de la versión anterior y no el Hybrid ASICS Grip de modelos como por ejemplo Nimbus 26 o Super Blast 2. Y es que por ejemplo estos dos modelos utilizan en las zonas donde más adherencia necesitamos el ASICS Grip, derivado de los modelos de trail, y ese archiconocido Ajar en zonas de mayor abrasión para dar durabilidad. En este punto quiero hacer un inciso para resaltar algo que a mí me parece interesante, y es que las piezas que componen la suela, esos pads de caucho encolados en las diversas secciones, pasan de 5 que veíamos en la versión anterior a 4 piezas en la versión nueva. Es decir, a pesar de que la estructura visual se mantiene, es inequívoca, se ha rediseñado para conseguir esa mayor simplicidad. Bien, y ahora sí vamos con la que en mi opinión es la mayor novedad de esta Nova Blast 5, y es la media suela. Aquí sí que vemos en los laterales la inscripción Flightfoam Blast Max. Así que, Tony, cuéntanos cosas. Si vamos al material de la media suela, y aquí tenemos grandes novedades, pasaremos de ese Flightfoam Blast Plus a un compuesto que llamaremos Flightfoam Blast Max. Este compuesto ya lo incluimos en esta Glide Ride Max, pero quizá no era tan conocido o era una cosa que había pasado más desapercibida, y con esta zapatilla sí que lo lanzamos al mercado de una manera mucho más potente y más importante, por decirlo así. Entonces, ¿qué tiene este compuesto? ¿Qué novedades trae? Pues bien, este compuesto, para ponernos un poquito en situación, estaremos hablando de que está a nivel de reactividad, entre un Turbo y un Blast Plus. Es decir, vamos a tener un material con un mayor retorno de energía que el compuesto que teníamos en la versión anterior. Eso sí, el peso se va a mantener. Desde luego siempre es interesante ver nuevos compuestos, nuevos comportamientos y sensaciones que ofrece una espuma, una amortiguación, pero hablando de sensaciones, ¿qué veremos en esta nueva media suela con el Flightfoam Blast Max? Ojo a la explicación de Tony. A nivel un poco más sensorial, es un compuesto que el tacto nos va a recordar mucho a los primeros Blast, con ese tacto chicloso, respondón, cómodo, muy agradable debajo del pie. Por lo tanto, cuando decía antes que tenemos una zapatilla que busca esos orígenes, me refería también a esto.
fíjate que Tony ha hablado de un tacto respondón, pero también ha empleado el término chicloso, es decir, se combinan dos características que, si bien resultan un tanto contrapuestas, también pueden generar situaciones de inestabilidad, especialmente en ese término chicloso. Por tanto, ¿cómo ha solucionado esto ASICS? Tony nos lo explica. Antes hablábamos también de esa zona del medio pie, que es un poquito más ancha, y te comentaba que ahora haría más hincapié en ello. Este compuesto va a tener un tacto algo más blandito, por lo tanto a algunas personas les puede resultar pues quizá algo más inestable, aunque realmente luego a nivel efectivo no se va a notar prácticamente. Y lo que hemos intentado es en esa zona del medio pie darle un poquito más de volumen, darle un poquito más de ancho para contrarrestar ese efecto de pequeña inestabilidad que pueda tener este compuesto más blandito. Por lo tanto, ya te digo, aumentamos ese ancho en la zona del medio pie para compensar este compuesto un poquito más blando. Muy bien, pues vamos subiendo hacia arriba y llegamos al upper, y aquí también hay cambios. A mí personalmente el upper de la Nova Blast 4 me gustó, la verdad. Me pareció resistente, estructurado, contenía muy bien el pie y por tanto las inercias, aunque si le tuviese que poner alguna pega podría ser la de la transpirabilidad, que no era su mejor virtud. Así que a ver qué nos cuenta Tony de este nuevo upper. A nivel de upper, sí que vamos a observar un cambio bastante notorio ya directamente por el propio material usado. En este caso tenemos un Engineered Mesh que va a estar estructurado en dos capas. Tenemos una capa base, digamos, que será un mesh con una densidad continua, con unas perforaciones que lo que va a hacer es pues, actuar de estructura, para luego tener esa segunda capa, sí con esas variaciones de densidad, que bueno, como hacemos de manera usual o tradicional en nuestros uppers, vamos a tener una densidad de punto mucho mayor en toda la zona que rodea la caja de dedos, la zona de puntera, un poco esas zonas laterales, y en en el área superior del upper, en ese área de arriba de los dedos, vamos a tener un punto mucho más abierto buscando esa flexibilidad y esa transpirabilidad. De hecho, es un upper que está más orientado a ese minimalismo, a esa transpirabilidad y a algo que solemos encontrar en las zapatillas un poco más de corte más rápido. La versión anterior, todos recordamos ese upper pues bastante elástico, un poquito más tupido, con pocas perforaciones, y en este caso lo que intentamos es irnos a un upper que sea, como te digo, más minimalista y mucho más transpirable y con menor estructura. En el resto de elementos del upper, como puede ser el contrafuerte, vamos a encontrar la misma pieza que veníamos utilizando en versiones anteriores. Sí que vamos a tener un acolchado un poquito más grueso, con más material en la zona que rodea el talón y el tobillo. Seguiremos teniendo esa zona del Aquiles un poquito en punta. A nivel de lengüeta mantendremos el mismo sistema, ¿de acuerdo? Esa lengüeta cosida a la base, elástica y con esa forma en V en la zona superior, pero sí que, digamos, vamos a hacer ciertas hendiduras en la lengüeta. Esto es algo que también hemos implementado en Superblast versión 2, para que cuando atemos la zapatilla, cuando atemos los cordones, esa lengüeta se repliegue y se ajuste lo mejor posible sin generar arrugas que puedan ser incómodas. Una consulta muy recurrente y habitual que recibo cuando hablo de zapatillas es el tipo de horma, la amplitud. Y aquí Tony nos da una muy buena información respecto a esta nueva Nova Blast 5. Sí que es verdad que la versión anterior, al ser elástica, digamos que la horma utilizada era un poco más pequeña y de entrada la zapatilla podía resultar un poquito más angosta. En este caso vamos a tener una caja de dedos mucho más amplia y en la primera puesta ya vamos a notar que la zapatilla va a tener mucho más volumen en esa zona. Bien, Tony, ¿alguna cosa que quieras destacar? ¿Algo que merezca especial atención en esta Nova Blast 5? Venga, va, el micro es tuyo. Y ya para terminar, quiero hablar de una parte que para mí es fundamental en esta zapatilla. Es la parte, digamos, donde nace el cordaje de la zapatilla, muy cercano a la zona de flexión. Veremos que es un sistema como si fuera una cuerdecita, ¿vale? Que va a ir sustituyendo los ojales tradicionales, y esto lo que va a generar, o lo que intenta generar, es una zona de mejor ajuste, con esa presión mucho más repartida en la zona delantera, sobre todo otorgando mucha seguridad y otorgando esa sensación de que el pie no se va a mover en ningún momento. Esto va a ser especialmente útil para aquellas personas que lleven la zapatilla al límite, que les guste ir rápido, que les guste ir mucho en el antepié. Van a notar que en esa zona vamos a tener una seguridad máxima.
Así es, así veremos esta Nova Blast 5 que mantiene el precio de 150 euros y que al igual que la Nova Blast 4 tiene muchas papeletas, muchísimas, para ser unas superventas en 2025, así como lo ha sido el actual Nova Blast en este 2024. Y lo que sí le voy a pedir a Tony es que nos haga un resumen, que nos ponga ese broche final para cerrar este programa y que en unas poquitas frases nos describa el uso, filosofía y concepto de esta próxima Nova Blast 5. Resumiendo un poco, pues volvemos a tener un modelo muy versátil, de entrenamiento diario, amortiguado, cómodo, protegido, pero intentando buscar, como te decía antes, pues esos orígenes, esa reactividad, ese retorno de energía con esos tactos cómodos y perfectos para el día a día. Y ahora sí, con todo esto creo que conocerás un poquito más esta novedad de ASICS para asfalto que se presentará oficialmente el 1 de diciembre y que espero que te haya sido útil. Como siempre, como no, muchísimas gracias a Tony Agustí y al resto del equipo de ASICS por su colaboración en este programa y gracias a ti también, querido oyente, que estás al otro lado del micrófono en cada programa. Espero que te haya parecido interesante, que te haya ayudado y nada más, te emplazo a los próximos programas como por ejemplo el consultorio de los viernes donde respondo todas esas preguntas de la audiencia, en las píldoras de información a las que llamo Drop que publico cuando tengo algo que contar y en el programa radiofónico de los martes como este que acabas de escuchar. Muchas gracias, cuídate mucho y que tengas buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.